Hola, bienvenidos al episodio número 3 de mi podcast Historia para Todos. El día de hoy hablaremos de uno de los más grandes influyentes en cuanto a la reflexión pedagógica y a la actividad educativa, como lo es el caso de Aristóteles, quien, como Sócrates y Platón, están unidos por ese trabajo, por ese esfuerzo que los reúne en cuanto a los inicios de la pedagogía y de la praxis educativa. Aristóteles fue no solo un gran filósofo, sino también un gran educador, un verdadero maestro. De aquí surge ese gran interés por las ideas pedagógicas, aunque desgraciadamente se hayan perdido una gran parte de sus escritos más importantes sobre ellas. Nació en el año 384 a.C. fuera de Grecia, en Estangira. Era hijo de un médico y ingresa a los 18 años en la Academia Platónica, donde permaneció hasta los 38 con una íntima relación con su maestro. A la muerte de su maestro, Aristóteles abandona la academia y después de pasar 3 años en Nicías, donde se casa, se marcha a Macedonia a encargarse de la educación del hijo de Filipo, del que después había de ser Alejandro Magno. En el año 334 a.C. vuelve a Atenas y funda, como Platón, una escuela en un bosquecillo dedicado a Apolo Licio, de donde toma su nombre de Liceo. Allí estuvo durante 8 años, pero al morir Alejandro, Aristóteles, como Sócrates, fue acusado de impiedad y tuvo que refugiarse en la isla de Eubea, donde murió en el 322, a los 62 años de edad. En la vida de Aristóteles hay dos momentos de gran interés para la educación, uno como educador o preceptor durante 4 años de Alejandro, con lo que inicia lo que después ha de llamarse educación del príncipe. Aristóteles educó a Alejandro conforme a la tradición helénica heroica, basándose en los escritos de Homero, pero dando un gran lugar también en las ciencias, a la ética y a la política. El segundo momento de la actividad educativa de Aristóteles está representado por su liceo, que era a la vez como la academia, un centro de educación y de investigación, pero con una mayor participación de las ciencias que en aquella. En efecto, en ese liceo reunió Aristóteles un material científico y bibliográfico enorme, pero no se descuidaba tampoco la enseñanza. A esta se dedicaban las mañanas, reduciéndolas a pequeños grupos de alumnos seleccionados que seguían cursos de estudios regulares, mientras que las tardes se dedicaban a un público más amplio, dándose conferencias sobre temas generales de filosofía y política. Tanto la academia como el liceo son el Museo de Alejandría, las instituciones más altas de la cultura y la educación helénica y quizás de todos los tiempos. Pero ¿cuál era la finalidad de la educación para Aristóteles? Básicamente era el bien moral, el cual consiste en la felicidad, que no hay que confundir con el placer, aunque éste sea una condición necesaria para aquella. Por felicidad entiende Aristóteles la plenitud de la realización del humano en el hombre. Ahora bien, para conocer el bien no basta con conocerlo, con el saber como quería Sócrates, sino que también hay que practicarlo, realizarlo, ponerlo en marcha. No basta con adquirir las ideas morales, sino que hay que partir de los actos, de la formación de hábitos, del dominio de las pasiones para lograr pensamientos y para llegar a realizaciones completas, es decir, racionales. Con esto, Aristóteles se aleja del intelectualismo socrático y crea la dirección voluntarista en la educación. Para Aristóteles hay, en efecto, 3 cosas que pueden hacer al hombre bueno. 1. La naturaleza. 2. El hábito. Y 3. La razón. La primera no es dada, pero puede ser modificada por el hábito, como éste a su vez debe ser dirigido por la razón. Pero es preciso que las 3 cosas se armonicen, aunque siempre predominando el elemento racional.
A estos tres elementos corresponden tres momentos en la educación física, la educación del carácter y la educación intelectual, que deben realizarse en forma sucesiva. Es necesario, dice Aristóteles, ocuparse del cuerpo antes de pensar en el alma, y después del cuerpo es preciso pensar en el instinto. Bien que en definitiva no se forma el instinto sino para servir a la inteligencia, ni se forma el cuerpo sino para servir al alma. Para Aristóteles, como para Platón, la educación es una función del Estado, aunque no llega al radicalismo de éste, ya que reconoce a la familia como lugar de la primera infancia. Pero la educación es sumamente necesaria para el Estado. Dice, donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Y esta concepción estatal la acentúa aún más al pedir su monopolio por el Estado frente a la forma privada de la educación. Afirma Aristóteles, como el Estado todo solo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser tina e idéntica para todos sus miembros. En nuestra opinión, es de toda evidencia que por ley debe arreglarse la educación y que ésta debe ser pública. Por ello, regula en su obra minuciosamente la educación de los niños, empezando por la celebración del matrimonio y por la generación de los hijos. Según su plan, hasta los 5 años, los niños reciben en sus casas una educación que solo consiste en reglas higiénicas de vida y en someterles al endurecimiento. De los 5 a los 7 años deben asistir a ciertas lecciones, y de los 7 en adelante la educación debe comprender 2 períodos. El primero desde los 7 años a la pubertad y el segundo desde la pubertad hasta los 21 años. Pero, ¿qué es lo que hace la educación de Aristóteles tan particular? Bueno, que como para todos los griegos, él toma o le otorga un carácter fundamental a la gimnástica y a la música. La primera no tiene por fin formar atletas, sino desarrollar el valor, el coraje, y hasta la adolescencia los ejercicios deben ser ligeros para no detener el crecimiento del cuerpo. Después deben ser más rudos y severos. La música tiene por fin ejercer una influencia moral, aunque también debe servir para el recreo y el placer. Además de la gimnástica y la música, la educación comprende también las letras y el dibujo. Por desgracia, Aristóteles no nos ha dejado un escrito exponiendo su plan de educación intelectual, que sin duda debería alcanzar un gran desarrollo. Pero dadas sus ideas filosóficas y científicas, es de presumir que las ciencias ocuparían en él un lugar muy importante, como ocurría en el Liceo, y que entre ellos figuraran no solo las matemáticas, sino también las ciencias naturales, en la que fue también un maestro. Lo mismo podemos decir respecto al método. Siendo Aristóteles el fundador del método inductivo, hay que suponer que lo aplicaría también ampliamente en la educación. Aristóteles cultivó también la retórica en su escuela, pero, a diferencia de Isócrates, la basada en la lógica y la dialéctica, dándoles un carácter objetivo científico. La influencia de Aristóteles en la educación y la pedagogía se debe no tanto a sus ideas pedagógicas, que no desarrolló de manera amplia, como a sus concepciones filosóficas y científicas. Estas influyeron grandemente en las épocas posteriores, sobre todo en la Edad Media y el Renacimiento, y aún lo hacen en nuestros días. Algunas de las frases más famosas de Aristóteles podemos decir que son las siguientes. La amistad es un alma que habita en 2 cuerpos, un corazón que habita en 2 almas. La verdadera felicidad consiste en hacer siempre el bien. Las ciencias tienen raíces amargas pero muy dulces frutos. Gracias por escucharme y por haber llegado hasta el final. Te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo conmigo, porque aquí la historia es para todos.